Cuando Conchita habló en el primer Soñadores, Mario Calderón, a quien por supuesto siempre tendremos que recordar con un afecto muy grande, y esperemos que esté en el cielo, en el cielo de los ¿cómo se llamaba? De la iglesia de Oriente, ¿no? Mario salió y escribió en un tablero que había en el corredor una frase muy linda y era: tenemos el corazón entre una conchita. Entonces van a ver por qué. Conchita escribió esa perla. Voy a hablarles un poquito también como asustada de escuchar a Brigitte, pero también con esperanza, con ilusión, de por lo menos minimizar un poquito todas estas cosas, todas estas amenazas que se nos vienen sobre nuestro planeta. Y a contarles cómo desde hace mucho tiempo, desde antes de iniciar el proceso con ADC, siempre tuve algunas preguntas. Tal vez nunca las he contado, pero que en este momento pienso que se puede hacer, porque es el momento, es el espacio. Uno tiene muchos interrogantes en la vida, y que necesita tener mucha capacidad de entendimiento para poder irles dando respuesta a esas preguntas que nos hacemos. Esas preguntas fueron: ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? Esas fueron mis preguntas. Y algunas veces me pasaba las noches en vela, cuando me sorprendía el canto ya de los gallos en la madrugada, pensando siempre: ¿quién soy? Cuando ya formé mi hogar, ya tuve mi familia, ya tuve mis hijos, entonces mi pregunta era: ¿qué quiero para mis hijos? Y yo decía, pues se me venía a la mente, antes de saber de desarrollo a escala humana y de que tenemos muchas necesidades, yo pensaba en lo económico. Yo decía, si yo tuviera dinero para que mis hijos no tengan dificultades económicas, para que puedan educarse, para que tengan una mejor vida, tal vez esto fuera diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me decía, no, el mucho dinero también tuerce el camino. Cada uno de los seres humanos tiene que esforzarse por conseguir lo que necesita y para lograr su sueño. Entonces mis hijos yo no puedo darles todo así, porque no, para ellos la vida no tendría sentido. Cuando la vida tiene sentido realmente, cuando luchamos y nos esforzamos por conseguir algo, es cuando realmente lo disfrutamos. Así fue pasando el tiempo, y cuando yo empiezo en el proceso de ADC, tenía una dificultad muy grande. Como todos los campesinos, no solamente de Colombia, sino de otros países, el bajo nivel de autoestima. Que no creemos en nada ni en nadie, no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestras capacidades. Y poder vencer esto es muy difícil cuando la misma cultura, la misma formación que uno recibe desde el hogar es siempre que uno tiene que ser obediente con sus padres, con las personas mayores, y no tiene uno la posibilidad de expresar sus pensamientos. Pero al encontrarme con personas, como lo recuerdo mucho al señor Octavio Duque, que fue el primer director de la ADC, a la señora Irma, su esposa, y a otros compañeros que también pensaban en la situación en que los campesinos estábamos viviendo. Entonces, eso nace a partir de un sueño, de empezar a construir
un mundo mejor. Y las cosas se van dando como por un sortilegio. Uno va encontrando en el camino personas que conjuntamente vamos construyendo ese sueño para hacerlo realidad. Es ese disueño, es ese disoñar. Pero siempre, como hablamos del primer encuentro de diseñador o del segundo encuentro de diseñadores, donde decíamos nuestros sueños deben ser con los pies sobre la tierra. Todo esto ha hecho de que la vida de cada persona, de cada ser humano, se vaya transformando. Si antes, cuando vivíamos de la explotación del bosque, sin tener conocimiento de la importancia que tiene el tener una vegetación, tener un ecosistema donde uno debe sentirse parte y empezarlo a destruir por ese mismo desconocimiento y empezar a decir, no, lo que yo estaba haciendo no está bien, estaba en el camino equivocado. Y empezar a pensar que si yo destruyo toda esa vegetación maravillosa, toda esa cantidad de aves, toda esa biodiversidad que tenemos en nuestros bosques, estoy acabando con mi propia vida. Entonces es como empezar a despertar esa conciencia y saber que el ingrediente más importante debe ser el amor. Amar lo que yo hago, amar mi entorno natural donde yo vivo y entender cuál es la función que yo debo cumplir con él mismo. Cuando yo entiendo cuál es mi papel, cuál es esa función y cómo vivir armónicamente con él mismo, es cuando yo empiezo a hacer cosas y empiezo a entender lo que nos decía León Octavio, una lecturaleza. Empiezo a leer todo eso que me están diciendo los árboles, me están diciendo las aves, me están diciendo los sonidos de la naturaleza. Entonces empezarme a dar cuenta de por qué se está dando eso, de por qué los árboles me dan el oxígeno para yo poder vivir, por qué los árboles protegen el agua, porque el agua es vida, y sin el agua yo no puedo vivir. ¿Por qué ese canto de las aves que me alegran en los amaneceres son tan importantes dentro de ese ecosistema? Porque ellas me ayudan a conservar toda la diversidad que existe en el planeta. Ellas me ayudan a dispersar las semillas. Porque donde ya uno ha depredado todo el bosque y ha convertido en un potrero, ellas, con la naturaleza, dejándola quietecita porque la naturaleza es noble, empieza nuevamente a florecer la vida. Y entonces irse dando cuenta de todos esos procesos. Y lo mismo del suelo. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué hemos hecho con el suelo? Acabarlo, destruirlo, echándole toda la cantidad de químicos, de venenos al suelo, envenenando el suelo, terminando con toda la diversidad de semillas que teníamos en tenían nuestros abuelos, toda esa sabiduría con que ellos cultivaban la tierra, todo lo estábamos dejando a un lado. Siempre pensando en la parte económica. Siempre decíamos, no, lo que necesitamos, lo que nosotros producimos, es poderlo vender. Sin pensar ni siquiera en nuestra propia alimentación, ni en la alimentación de nuestros hijos. Solamente pensando en lo económico. Y así fuimos perdiendo una gran diversidad de alimentos. Fuimos perdiendo la chagra de nuestros abuelos. Toda esa diversidad, toda esa riqueza que tenía, toda esa alimentación balanceada que nosotros podíamos consumir, ¿no? Y solamente empezamos a consumir lo que son las pastas, porque también nos volvimos facilistas. No era hacerle todo el proceso al maíz y toda la cantidad de alimentos y platos que se pueden sacar del maíz. No, porque ya no, decíamos solamente las pastas con papas y solamente consumíamos arroz con papas. Y empezamos a ver que nuestros niños se iban debilitando, que las enfermedades ya iban llegando a ellos. Tenían mucha diarrea,
las infecciones intestinales, siempre había mucha mortalidad en los niños. Las personas adultas también se enfermaban con gran facilidad. Entonces, todo eso nos hacía pensar, ¿qué estamos haciendo? Empecemos a construir algo que nos lleve a ser felices. Esa era la palabra. Encontrar la felicidad y lograr ese objetivo que todo ser humano tiene, alcanzar la felicidad. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros como campesinos? Decíamos, no, pues, siendo así como somos. No tenemos que irnos a las ciudades en busca de un bienestar, de un bien vivir, de comodidades. No, porque los campesinos no estamos preparados para eso. Y sin embargo, nosotros aquí en el campo sí podemos ser felices y podemos disfrutar de muchas cosas que no se puede disfrutar en la ciudad, como era la paz, el aire puro, el agua pura, los alimentos que se podían producir en los suelos, produciendo con los abonos orgánicos. No teníamos que ir a aumentar los cinturones de miseria en las ciudades. Entonces era pensar en eso, que nosotros allá también en el campo podíamos ser más felices que los que viven en la ciudad.